no levanté. Yo sí trabajaba como pastor, apoyaba al pastor, a la pastora principal, y de pronto Dios le dijo que tenía que dejar esa iglesia y que yo tenía que quedarme a cargo. Sin embargo, cuando me tocó a mí, imagínense qué es lo que pasó. No, pues yo era el pastor, tenían que hacerme caso, tenían que obedecer. Entonces yo quería que la gente se sujetara, que obedeciera, que hiciera las cosas como tenía que hacerlas. Y la verdad que estaba totalmente equivocado, porque yo era el pastor de la iglesia, pero no era el pastor de la gente de la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces a mí me molestaba cuando la gente llegaba tarde, y a los que llegaban temprano les daba duro el palo, que mire que los otros que son sinvergüenza, que aquí más. Entonces la gente tenía que recibir todo ese palo, toda esa rabia que yo tenía. Y de pronto el Espíritu Santo me muestra y dice: ¿y por qué los tratas a los que llegan temprano? Más bien debería tratarlos a los que llegan tarde, pues, ¿no? Y en esa inexperiencia yo dañaba a la gente, porque los trataba mal. A los que querían todavía sujetarse, a los que querían obedecer, a los que querían aceptar mi liderazgo, a esos de que yo los estaba tratando mal. ¿Por qué? Porque esa inexperiencia hacía de que yo hiciera burradas. Y sabe que, vuelvo a repetir, yo no había caído en clave de que yo era el pastor de la iglesia, pero me faltaba trabajar para ser el pastor de la gente que asistía en la iglesia. A veces nosotros pensamos que porque ya estamos en un nivel de liderazgo, todos están en la obligación de obedecer lo que les decimos. Todos tienen la obligación de poder actuar como le pedimos. Y eso es lo más equivocado que nosotros podemos hacer. Y cuando hablamos del evangelismo, hermanos, es lo mismo. Sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de evangelizar, a veces en lugar de ganar a la gente, la estamos golpeando, le estamos criticando, les estamos diciendo de qué se van a morir. En lugar de mostrarle la gloria, en lugar de mostrarle lo que Dios quiere para su vida. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando un poquito de cómo Jesús evangelizaba, cómo Jesús hablaba uno a uno. ¿Cuántos estuvieron presentes la semana pasada y se acuerdan? Porque hay muchos que vinieron pero no se acuerdan. Bien, entonces se da cuenta de cómo Jesús, cuando él evangelizaba, él siempre se interesaba en las necesidades de las personas. Cuando vio que lo seguían y que tenían hambre, dice: la gente tiene hambre, denle de comer, ¿no? Y hagan lo que se recuesten. Y él estaba siempre pendiente de las necesidades de la gente. Luego él suplió esas necesidades. No solo estaba pendiente, sino que suplió de esas necesidades. Luego también les enseñaba con el ejemplo. Él no les pedía hacer algo que él no había hecho. Siempre les enseñaba con el ejemplo. Y por último también vimos que él compartió todo, absolutamente todo lo que tenía que ver del reino. O sea, no tenía reservas, no se guardaba nada. Y sabe que cuando estamos hablando de un evangelismo, y ahora hablamos de un evangelismo ya grupal, Jesús hacía exactamente lo mismo. Pero como hoy yo he titulado "Cuidado con hacer burradas", hoy vamos a ver qué pasa cuando no prestamos atención a los principios de la enseñanza de Jesús. Y vamos a verlo bíblicamente en uno de sus discípulos que también hizo burradas. Para que no se sienta mal, que de repente uno hace burrada y dice: yo también metí la pata, ¿no? No voy a pedir que levante la mano cuántos han metido la pata tratando mal a quien le trata bien. O como ya somos líderes, somos jefes, ya estamos en un sector y de pronto tratamos mal a la gente. No le voy a pedir que levante la mano, pero quiero que usted piense si usted ha estado en ese puesto en algún momento. Ahora, acompáñeme al libro de los Hechos, al capítulo 10. Vamos a leer del versículo 21 al 36 y ahí vamos a ver la enseñanza que Dios tiene para nosotros para no hacer burradas. Uno de los discípulos que estuvo con Jesús desde que empezó su ministerio hasta que ascendió
fue el gran Pedro. Y de este es el que estamos hablando hoy. Dice, entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron a Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y quien tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Volvamos a leer ese. Léalo conmigo. Al otro día en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo... Yo dije que ya se olvidó de leer. Si está grandote ahí en la pantalla. A ver, ¿habiendo qué? Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Preste mucha atención a esto porque hay una enseñanza central en eso. Sigamos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Cuántos habían en esa casa? Muchos, no eran 2 o 3, eran muchos. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado que a ningún hombre, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me has hecho venir? Y entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hasta el 36, hijo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. El Señor, ¿de quiénes? De todos. Ahora, fíjese que a Pedro se le habían subido los humos aparentemente, porque él se olvidó de todas las enseñanzas que Jesús le había dado. Jesús, siendo Dios, en condición de hombre, él vino a servir. Hermano, le lavó las patas hediondas a todingos. Les dijo, yo he venido para servir, he venido para servir. Hay personas que se hacen servir, pero yo estoy entre ustedes para servir. Cuando Pedro le dijo, Señor, tú no me vas a lavar los pies, eso es denigrante. Mira, Pedrito, si no te lavo los pies, no vas a entrar conmigo al reino de los cielos, no vas a tener parte conmigo. Ah, si es así, entonces desde la cabeza lávame. Interesadango, Pedro, ¿no? No, si es así, lléname, ¿no? Lléname, enterengo. Échame chapú, selfie, lo que sea, ¿eh? Pero estamos viendo que había una persona que estaba siguiendo a Cristo, pero era por un interés. Al momento que Cristo resucita, está reunido con ellos. Dice la Biblia que después de haber resucitado, Jesús estuvo con ellos 120 días. Les enseñó, les dio más cosas. Ninguno podía dudar de que Él realmente era el Cristo, el enviado, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Nadie podía dudar de eso, porque todo lo que Jesús había dicho
se estaba cumpliendo. Por lo tanto, no había duda de que todo lo que Jesús les dijo que iba a suceder, sucedería. No había duda de que todo lo que Jesús les dijo que ellos podrían hacer, lo harían. No había duda de que todo el poder y la autoridad que Jesús había delegado estaba sobre ellos. Entonces, todas estas cosas hizo que nuestro querido amigo Pedro se inflara. Parecía sapo con sal. ¿Han visto alguna vez cuando le echan sal al sapo? Se infla, ¿no? Así, inflado estaba ese Pedro. Imagínense, hecho el tonto. Él estaba en su casa, estaba orando y de pronto tocaron a la puerta. Eran los emisarios de Cornelio y le dice: Cornelio, el centurión nos ha mandado a que tú vayas. Si usted lee versículos atrás, Pedro no le dio la gana de ir ese ratito. Le dijo: a ver, pasen, siéntense. Cuéntame cuál es la historia. Y empezaron a charlar y dijo: quédense, mañana vamos. Y se quedaron esos emisarios y al día siguiente salieron para allá. Pero cuando llega a la casa de Cornelio, dice: en cuanto me llamaste, oí atentamente y vine apresurado. Mentirosango. O sea, él quería quedar bien. Él quería ser el super líder, el super wow, el salvador. Y sabes que muchas veces hacemos esas burradas porque llegamos a ser importantes. Y yo quiero decirte algo: mira a la persona que tienes al lado y decirle: tú eres importante para Dios. Entonces no necesitas sentirte importante porque tú eres importante. Cristo fue a la cruz por ti y por mí. Eres tan importante que Dios envió a su único hijo para dar su vida por ti y por mí. Entonces no necesitas sentirte menos que nadie, pero tampoco necesitas sentirte más que nadie. Eres importante. Parece que Pedro tenía un pequeño problema de crisis de identidad. Él tenía baja autoestima. Se sintió tan mal que él quería sentirse importante. Y cuando alguien fue a buscarlo para escucharlo predicar, ahí sí que se subieron los humos. Entonces él ya dijo: les gusta cómo predico, soy el men papucho. Y entonces él se fue. Amado, no hagas burradas. No dejes que el ego se te suba. No pienses que por lo que tú hablas o lo que dices o lo que haces o la forma en la cual te expresas, el reino va a caer de maravilla. No, porque la gracia que Dios te da es para ti. Hace 2 semanas me invitaron a una congregación, a una denominación. Cumplían 50 años. Fuimos con mi esposa y estábamos sentados allí. Y la alabanza más movida que pusieron era: cuando allá se pase lista. Hermano, yo estaba sentado ahí y la miraba a mi esposa y bárbaro. No se sienta mal, hermano, pero ese es un himno y ese nosotros los cantamos en los velorios. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y ahí va toda la canción, hermano, todos sentaditos, todo ceremonioso. Ninguno aplaudía, ninguno decía amén, nada, hermano. Yo estaba que me picaba el pie por ya me daba ganas de empezar a cantar alguna de no, para animarlos. Y hermano, luego pasa el que estaba dirigiendo la ceremonia, todos ahí calladitos, sentaditos, y él viene con el micrófono y dice: hermano, qué noche tan divertida. Yo miré a mi esposa y le dije: si esto es divertido, ¿cómo será cuando están tristes? Pero ahí me doy cuenta, amado, que ellos están cumpliendo 50 años. Tienen más de 70 iglesias con ese mismo estilo. Por lo tanto,
Dios te ama tanto que hay gente que le gustan las locuras como a nosotros aquí, que saltamos, brincamos, metemos luces, hacemos de todo. Pero también Dios ha pensado en aquella gente que es bien tranquilita, que le gusta sentarse y que solo le gusta escuchar, y ahí está su pasión. Y su mayor movimiento es cuando allá se pasa en lista. Entonces no creas que no eres importante. Eres importante en el reino de Dios. No importa cuál sea la dinámica, no importa cómo tú prediques, no importa cómo tú compartas el evangelio. Eres importante porque Dios va a ponerte a alguien que necesita el mensaje que está en ti. Entonces, para no hacer burradas, hermano, yo quiero compartir contigo algunos aspectos. Ciertamente son 5 aspectos que quiero que tomes en cuenta para no hacer burradas. ¿Estamos de acuerdo? Uy, parece que estoy en esa iglesia que fui a visitar hace 2 semanas. Ahorita van a empezar a cantar el himno. Bien, poneme de nuevo versículos 21 y 22 y vamos a ver la primera parte. Por favor, no me lo distraigan al de control. Cuando quieras, digo, no hay problema. Fíjense, dice: entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis ido? Y ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Hermano, lo primero que tenemos que tener en cuenta para no hacer burradas es que hay gente que quiere escuchar de Dios, que necesita que alguien le hable. Y sabes que el Padre Celestial te ha escogido para cumplir esa tarea. Tú no sabes dónde es lo que Dios te va a llevar, pero Dios te va a llevar, y te aseguro, ya hay gente reunida esperando a que tú llegues con lo que Dios tiene dentro de ti. Así que no te olvides de eso y no te conviertas en una persona intolerante, sino que tienes que entender de que tú eres un representante de Dios aquí en la tierra. Por eso tú tienes que preguntarle a Dios qué debes hablar, qué debes decir. Aquí Pedro dice: bueno, soy yo el que están buscando. ¿Por qué me buscan? ¿A qué han venido a buscarme? Y ellos dicen: bueno, Dios le habló a Cornelio, un centurión, un romano, uno que no es judío, pero que cree en Dios y necesita conocerlo más. Y Dios lo mandó a que te busquemos a ti. Dios lo mandó a que tú le hables. Imagínate, ¿Dios conocía el corazón de Pedro o no? Hola, ¿tú crees que Dios conocía el corazón de Pedro? ¿Tú crees que Dios conoce tu corazón? Pues Dios sabe dónde te va a mandar. Y ¿sabes qué? Agárrate de la silla para que no te caigas. A veces Dios te va a mandar a lugares que tú no pensabas que tenías que ir. Porque Pedro, siendo un judío que no quería a los romanos, a los extranjeros, jamás se imaginó de que un día Dios tenía que llevarlo. Leamos los versículos 24 al 27. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a los pies le adoró. Fíjese esa honra. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Número 2, amados, lo que tienen que tomar en cuenta es que hay personas que nos van a facilitar el trabajo de la convocatoria, reuniendo a otros para escuchar lo que Dios tiene que decir por medio de nosotros. Entonces, para no hacer burradas, hay que entender que muchas veces no somos nosotros por la linda carita, por la linda tacuara que el Señor te dio.
A veces Dios va a usar a otras personas para ayudarte a cumplir la tarea, porque no te olvides que cuando Jesús estaba ascendiendo hacia los cielos, Él dio una tarea. ¿A quién? ¿A quién dio una tarea? ¿A quién le dio la tarea? A los discípulos, a la iglesia. Por lo tanto, ¿a quién? A nosotros. A nosotros que somos la iglesia, que somos los discípulos de Cristo, se nos dio la tarea de evangelizar, de expandir el reino. Por lo tanto, no es que, tranquilo, apóstol, yo solo vine a congregar aquí. Disfrute de mi linda presencia. No, mi amado, no, mi amada, usted está aquí porque Dios lo trajo para entrenarle, porque le va a llevar a lugares donde hay gente que está esperando que usted vaya con esa palabra. Entonces usted no llegó por casualidad, no llegó porque le gustó el letrero que todavía no se terminó allá afuera, no porque la zona es muy bonita. Usted no entró acá porque, bueno, parece que hay juego de luces, será discoteca, dancing, ¿qué habrá aquí? No, usted no entró por eso. Usted entró porque el Espíritu Santo le trajo, porque ya en su espíritu sintió que había una atracción, porque ya Dios te había tomado en cuenta. Hay gente esperando porque tú le lleves una palabra. Por lo tanto, para no hacer burradas, hermano, nunca te olvides de que esa gente que ya Dios dispuso para ayudarte a cumplir tu tarea es importante. Entonces no debes tratarlos mal. Jesús nos delegó esa tarea de llevar las buenas noticias. Esa es nuestra tarea. Por lo tanto, deberíamos estar agradecidos con todas esas personas que de alguna manera toman su esfuerzo para poder reunir personas para que tú les lleves la palabra. Amados, yo veo gente, veo líderes que agarran su Biblia. Oye, Kunumi, digo, hermano, vas a ser mi escudero. Toma, lleva mi Biblia. Trae mi saco. Y de pronto, hermanos, vamos a recibir ahora a nuestro líder, nos va a compartir la palabra. ¿Y no hay aplausos? Hermano, deje eso para el mundo. Tú no tienes que estar con esa actitud. ¿Por qué alguien tiene que cargarte el saco? ¿Por qué alguien tiene que cargarte la cartera? ¿Por qué alguien tiene que cargarte la Biblia? ¿Estás mal? ¿Te faltan fuerzas? ¿No puedes alzar tu Biblia? ¿Por qué tiene que hacer eso? Es que yo vi a cierto apóstol que le hacen eso y él le irá a rendir cuentas, hermano. Pero eso no está en la Biblia. Yo no veo nunca en la Biblia que Jesús dijo: Pedro, tráeme mis sandalias. No hay nada de eso, hermano. Y Jesús es Dios. ¿Por qué tienes que hacer que otros te sirvan si fuiste diseñado para servir? Hermano, yo he visto gente que tiene cierto grado que me irrita, me molesta, me da rabia y le pido a Dios que me ayude a controlarme para no pegarle. Porque hay gente que tráeme agua. Como dice mi hija, excuse me. ¿Cómo? O sea, ¿no sería distinto decir, ¿alguien me puede invitar un poquito de agua? Es distinto a tráeme agua. Como para que el otro corra. El maestro necesita agua. ¿Te das cuenta? Esos son burradas, hermano. Así no se gana gente. Y Dios no nos mandó a hacer eso. Nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo. ¿Me entiende? Entonces tenemos que servir. Dios nos llamó a servir. Póneme el versículo 28, hijo. Vea ese versículo. Ay, Señor. Pedrito se mandaba la parte, ¿no? Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable. Otra versión dice: cuán asqueroso es. Uy, qué fuerte, hermano.
cuán abominable es que un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y mire, él quiso quedar bien. Pero a mí me ha mostrado Dios. Chica hipócrita, ¿no? Hermano, no es la forma de tratar. A mí el Señor me ha mostrado que a ninguno llame común o inmundo. Y él ya quiso quedar bien después que ya lanzó, ¿no? Dice el dicho popular: a palabra y piedra suelta no hay vuelta. Cuando vos tirás una piedra, lo mucho que puedes decir: agáchense. Porque el que le toca, hermano. Pero a la palabra no puede decir: cierre su oído. Cuando sale una palabra, sale una burrada, la salió, hermano. Ya no hay cómo arreglarla. Y entonces aquí se mandó la burrada. Se le había olvidado. ¿Cuántos años estuvo Pedro con Jesús? 3 años y medio, hermano. Fue de los primeros en ser captados para el evangelio. Fue uno de los primeros en ser llamado. Fue el que más recibió de Jesús, el que estaba más pegadito. Según él era el que más le amaba. Dijo: maestro, aunque tengo estos hipócritas te dejen, yo jamás te dejaré. Y fue el único que lo negó. No una ni dos, 3 veces lo negó. Entonces, ¿cómo Pedro podía haberse olvidado de todo lo que Jesús le había enseñado? Di conmigo: la F de fama es peligrosa. ¿Sabes qué? Cuando estudias en el seminario, el instituto, la universidad, te enseñan que hay 3 Fs peligrosos para cualquier cristiano. La primera te dicen la fama. La segunda, la fortuna. La tercera, las faldas. Pero yo creo que hay una cuarta F, la flojera. Porque todas esas son las enemigas del cristiano. ¿Por qué no evangelizas si tienes todas las herramientas? Que me da flojera. Están con la teología ahí de Chespirito, ¿no? Sí lo hago, pero no lo haces. Y justamente para eso creamos un taller, y ayer fue espectacular. El taller de evangelismo se dio herramientas para poder llegar y compartir el evangelio. Yo esperaba que toda la iglesia venga, pero no vino más que, yo creo que la cuarta parte. Vinieron de otras iglesias y fue bonito el tiempo de entrenamiento. Hasta Alejandro vino. ¿Y sabe qué me gustó? Que Alejandro, en cuanto empezaron, él se puso de pie y dijo: por favor, yo soy no vidente, ¿cómo le hago para evangelizar? O sea, no hubo una excusa de decir: no, ¿para qué voy a ir pues si soy no vidente? Yo no veo a quién voy a evangelizarle. Mejor. Así no clasificas a quién le hablas y a quién no. Y sabe que no es nada difícil, porque solo tenía que memorizar algunos diálogos y poder conversar. Él podría decir: yo tengo una excusa, soy no vidente. Pero aún así, él estaba aquí. Y por primera vez llegó temprano. Lo trajeron temprano, ¿no, Alejandro? Te trajeron temprano, ¿no? Y ahora pregunto: ¿y cuál fue tu excusa? ¿Por qué no estuviste aquí? Porque deberías haber estado, no había ningún costo. Es más, se les regaló material. Entonces, no hagamos burradas. No pensemos que porque ya yo soy salvo, no, cuando yo llegue allá voy a presentar mi credencial. Yo soy pues de HEC Internacional. Tengo pase directo. No hay tal cosa, hermano. No hay aquí que soy de HEC y de HEC pase directo. No, hermano. Si no hacemos bien las cosas conforme a lo que el Señor nos ha mandado, difícilmente. Mirarle al lado y diga: no hagamos burrada. No hagamos burrada. Fíjense cómo lo trató mal Pedro
a los que estaban ahí. Entonces, el número 3, jamás trates mal a quienes te invitaron y prepararon todo para escuchar lo que tienes de parte de Dios. Jamás los trates mal. Aquí Pedro llegó y directo le tiró el palo ahí. No, agáchese quien pueda, salió el palo, ¿no? Bien, chica, pobrecitos. Peor decirle, no saben cuán abominable es que un judío esté en medio de ustedes. Casi hizo, porque le daba cosa. Hermano, jamás trates mal. Cuidado con hacer burreras. Yo cuando te compartí mi experiencia de haber metido la pata de los errores que cometí cuando empecé en el ministerio, es para ayudarte, hermano, con tu tarea, para que no metas la pata, para que no hagas lo mismo, para que más bien tú puedas agradecer a todos los que están allí, para que puedas motivarlos para seguir ayudándote, porque realmente te ayudan en gran manera a expandir el reino. Hay gente que dice, no, pues yo le digo, a ver, prepárame gente pues para que yo predique. Y voy, 2, ¿y qué? ¿Cómo pues tan lejos yo voy a gastar mi pasaje para ir por 2? ¿Y qué? Por 1 fue Cristo a la cruz. Ahora tú quieres predicarle a multitudes. Te pregunto, ¿de quién es la iglesia? Perdón, parece que no lo sabes. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Por lo tanto, si tú quieres predicarle a multitudes, pídele a Cristo. Y Él te va a dar las multitudes cuando vea que tu corazón está apto para hablarle a multitudes. Pero si tu corazón todavía no está preparado, toma lo que Él te dio y prepárate bien. Predícale a 1 o a 2 como a multitudes. Esto me trae recuerdo un apóstol, compañero mío de seminario, de universidad y todo. Cuando él era jovencito, él es bien morochito, así de chiquitito es. Es un chocolatito, así domingo. A él le costaba mucho predicar, era muy tímido. Y de pronto lo mandaron a predicar a una iglesia lejos y él no sabía cómo hacerle para poder predicar. Era su primera prédica, estábamos estudiando en el seminario y él nervioso y se iba preparando por allí y iba caminando. Y mientras caminaba, iba por un camino de tierra. Mientras caminaba había mucha maleza, mucho arbusto. De pronto le entró un miedo. ¿Qué miedo? Le entró un pavor. Y decía, ¿y por aquí? ¿Y si me asaltan? ¿Y si no puedo llegar? ¿Y qué hago? Y estaba asustado y de pronto escuchó un ruido en medio de la maleza. Y como estaba oscuro, el tipo dijo, ¿y ahora qué hago? Empezó a temblar, dijo, me van a asaltar. Y de pronto dijo, es el momento de predicar para que no me maten. Y él pensaba, a ti que estás escondido ahí detrás de los arbustos, yo vengo a decirte que vengo de parte de Dios, porque Dios tiene un plan para tu vida y todo lo que tú quieras hacerme ahora, nada va a impedir que Dios te ame, porque aunque me cortes en pedacitos, cada pedacito te va a gritar que Cristo te ama. Arrepiéntete y entrega tu vida a Cristo hoy en esta misma hora. Y de pronto se mueve la maleza y sale una vaca. ¡Mu! Y él dice, ay, me volvió el alma al cuerpo. Y siguió y dijo, fue mi mejor mensaje, el de la vaca. Y a veces el miedo te hace actuar así, hermano. Él tuvo miedo que lo maten, que lo asalten, y de pronto su salida fue, le voy a dar un mensaje de salvación. Pero qué linda forma en la cual Dios le enseñó a perder su miedo. No, ahora él tiene muchas iglesias por todos lados, predica en todos lados. Y cada vez que se acuerda de eso, él dice, gracias Señor por el mensaje a la vaca. Así que tú puedes estar ensayando con tu loro. O por lo menos que se convierta tu perro, para que no muerda al vecino y tenga problemas después. Entonces busca la forma de cómo agradecer a aquellos que se toman el trabajo de ayudarte, de reunir la gente para que tú puedas ir. No menosprecies las personas que están reuniéndose, porque Dios te está preparando para darte algo especial.
Número 4, versos 30 al 33. Avancemos rápido que me están mirando con cara de chuleta aquí la gente. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío. Ya pues, me estás volviendo lo mismo. Al 30, viejo, 30. Ya. Me está haciendo boicot. Ya. Ajá. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Detente ahí. Quiero que sepa algo. Hay mucha gente allá afuera, mucha gente, y te lo vuelvo a repetir, mucha gente allá afuera que no congregan en ninguna iglesia, pero creen en Dios, oran y hablan con Él a su manera, porque no ha habido quien les enseñe. Y esos corazones no los ha rechazado Dios. Esas personas no las ha rechazado Dios. Son los humanos los que rechazan. ¿Y usted de qué religión es? Yo soy católico, yo soy mormón, yo soy testigo, yo soy maometano. Se inventan de todo, hermano. Pero tú no digas: no, es que no le voy a hablar a ese, porque ese pues es católico, es mi enemigo. Hermano, ¿quién te dijo que la religión salva? Hay muchos que dicen ser evangélicos que ya están con su lugarcito reservado en el infierno. Y ahí dice reservado, dice, y su nombre allá abajito. Porque la religión no te salva, hermano. Así que no creas que porque cambiaste del lugar donde congregar, ya está, la arreglaste, ya saliste de paso. Tienes que dejar que Cristo moldee tu vida para que sí tú puedas tener la entrada al reino. Entonces, aquí dice que Cornelio, que no era judío, que no era del pueblo de Dios, que era un romano, que era un enemigo del pueblo de Israel, dice que él hacía oraciones y Dios escuchó sus oraciones. Hermano, ¿tú estás seguro que Dios escucha tus oraciones? ¿Estás seguro? Entonces, si estás seguro que estás segura que Dios escucha tus oraciones, comienza a orar para que más personas conozcan a Dios, para que más personas puedan conocerlo como su Padre, no solo como su Señor y Salvador, sino como su Padre. Porque hay mucha gente allá afuera que necesita del amor de un padre, gente que ha sido dañada por padres y está necesitando de un padre. Gente que has quedado huérfana muy pequeña, ha sido criado por padrastros o por los abuelos o por cualquier otra persona y necesita un verdadero encuentro con el único y verdadero Padre real, el Padre de las luces, nuestro Dios todopoderoso. Entonces no clasifiques a quién le vas a compartir el evangelio. Y más aún cuando hay un grupo de gente que está dispuesta para sentarse y escuchar lo que Dios tiene en tus labios. Entonces fíjate, siguiente versículo. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Quiero que prestes atención a lo siguiente, hermano. Número 4, mi obediencia trae bendición para otros. ¿Cuántos creen que escuchar la palabra de Dios te trae bendiciones? Es como un imán, ¿no? Se abren los cielos y vienen bendiciones de toda forma. Entonces Cornelio estaba orando y escuchó que un ángel le dijo: anda, llama a Pedro para que venga y les hable. Entonces él hizo llamar a Pedro, pero no conforme con eso, él dice que convocó a todas sus amistades y a todos sus familiares y los reunió. Entonces la obediencia de Cornelio trajo bendición para otros. Por lo tanto, tu obediencia, tú no te imaginas a la cantidad de gente a la cual va a bendecir. Cuando entramos
en cuenta que si decimos ser obedientes al mandato del Señor, esa obediencia no solo nos llena de bendiciones a nosotros, sino que también va a llenar de bendición a todos los que están a nuestro alrededor. Así que mira al de al lado y dile, te conviene ser obediente. Dile, te conviene ser obediente. Ahora al del otro lado, dile, te conviene ser obediente. Porque vamos a traer bendición en sobremanera, hermano. No solo para nosotros, sino para los demás. Y lo más bonito, no nos cuesta nada. Y número 5, para terminar, leamos los versículos 34 al 36. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor ¿de cuántos? Entonces diga conmigo, Dios es Dios de todos. Entonces, amados, para no hacer burradas, lo mejor es dejar de poner nuestra salsa a los tacos y decir solo lo que Dios nos dice que tenemos que decir. Porque a veces con el fin de caer bien a la gente hablamos más de la cuenta y en lugar de arreglarla la fregamos. ¿No es así? Recuerdo que una vez una vecina del barrio me pidió ir a orar a su casa. Ella estaba enferma, sus hijos estaban enfermos, hasta las mascotas estaban enfermas. Y bueno, la gente empezó a conocerme como el pastor del barrio, así que dijo, llámenlo al pastorcito que venga. Entonces yo fui a su casa y lo primero que yo entré, vi una gruta gigantesca en todo el patio con una virgen ahí. Y en cuanto entré yo dije, aquí está pues la razón de la enfermedad. Pero ¿cómo le puedes decir a una persona que tiene su fe puesta en eso, que eso es lo que está abriendo un portal para que le haga daño? Porque la idolatría hace daño. La idolatría es pecado. Entonces, ¿cómo le podemos decir a alguien sin dañarle? ¿Cómo le haces? Pues la Biblia nos da la salida. Hace 2 semanas hablamos de cómo el apóstol Pablo le predicó a todos los atenienses que eran idólatras. Él no fue a decirle punta de idólatras, sinvergüenzas, el infierno espera por ustedes. No, él agarró y les dijo, los veo ustedes que son tan devotos, que tienen hasta un templo para el Dios no conocido. ¿Y saben qué? Yo vengo de parte de Él para enseñarles. Y hábilmente entró y la gente le escuchó. Entonces cuando yo llego veo esa escena, chica, digo, ¿ahora qué hago? Espíritu de Pablo, venga a mí. La sabiduría de Dios, venga a mí. Entonces empiezo a hablar, empiezo a compartir, empiezo a decirle que hay muchos canales de bendición que Dios tiene. Hay canales buenos y hay canales malos. Los canales buenos son los que vienen de parte de Dios y los canales malos son los que la gente se inventa. Y yo empecé a enseñarle. Nunca, en ningún momento le dije, oiga, usted me tiene que destruir esa gruta, usted tiene que botar esa imagen de eso es lo que le está trayendo maldición. No, hermano, jamás le dije. Yo empecé a orar por esa persona. Pedí a Dios de su amor, de su misericordia y que me bendijera produciendo milagros. Porque dice la palabra, estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo le dije, Dios, yo creo. Y oré y todos se sanaron. Hasta el pollo que estaba con moquillos se sanó. Chalinga quedaron. Después hicimos un picante riquísimo. ¿Verdad? ¿Y sabe qué? Y yo le digo mucho después porque
no era pollo o gallina, era porque seguido me mandaba huevitos. Mire lo que puso la gallina esa que está sana, dijo. Me mandaba huevos. Era su manera de agradecer. A la medida que fuimos siendo amigos, entendió que esa era la raíz. Nunca destruyó la gruta. Sigue la gruta ahí, sigue la Virgen allí. Pero ¿sabe qué? Ya salió de su corazón. Antes organizaban todo en el barrio. Y después un día me dijo ella, yo no voy a hacer nada allá. Porque ya me di cuenta que a quien yo le sirvo es a Dios. Mi hermano, la gente cambia. Pero no porque tú le digas, sino porque el Espíritu Santo es quien les guía para cambiar.